En esta oportunidad voy a enseñarles el funcionamiento del equipo marcapasos Vectronics 5388. Este equipo cuenta con estimulación monocameral y estimulación bicameral, con 4 modos para cada uno. Debemos recordar que el marcapasos bicameral puede detectar y estimular en ambas cámaras del corazón, tanto la aurícula y el ventrículo. En este equipo podemos observar por la parte frontal dos displays. El primer display donde vamos a poder configurar lo que es la frecuencia y las salidas tanto ventricular como auricular. En el segundo display vamos a poder encontrar menú y selección de ese menú. Cuenta con indicadores luminosos para la estimulación auricular y detección auricular, estimulación ventricular y detección ventricular. Por este lado encontramos una tecla de bloqueo que una vez activa no nos va a poder permitir, no va a permitir que se puedan modificar ninguno de los parámetros. Encontramos acá el dial de selección de frecuencia, el dial de selección auricular, de salida auricular, dial de selección de salida ventricular y un dial de selección del menú. Encontramos la tecla de selección del menú, encontramos la tecla menú para seleccionar entre los diferentes menús que vamos a encontrar en esta pantalla. Tenemos la tecla de pausa de estimulación, la tecla de encendido, tecla de apagado y la tecla de emergencia que activará el equipo inmediatamente en modo asincrónico y unos valores preestablecidos. Por la parte posterior vamos a encontrar que el equipo, en este caso el equipo contaba con un gancho para poderlo colgar. Por la parte superior tiene las salidas tanto auricular como ventricular acá ya marcadas, salidas para cable de conexión paciente o quirúrgico, también unas salidas para conexión de emergencia de los cables de estimulación temporal. Como les digo, es una conexión que debe utilizarse únicamente de emergencia en caso de que no contemos con los cables paciente. Para poder colocar una batería al equipo, vamos a presionar el botón inferior y esto hará que la batería salga. Podemos retirarla y vamos a poder ver que existen unas indicaciones en el interior de cómo colocar la batería: positivo abajo, negativo arriba. Insertamos y ajustamos. Vamos ahora a revisar el funcionamiento de cada una de estas teclas. Primero que todo vamos a proceder a encender el equipo de la tecla ON, un solo pulso. El equipo enciende ambos displays y interiormente va a realizar un test de funcionamiento. Si el equipo llega a fallar, nos va a arrojar el error en la pantalla inferior. Como podemos ver, inicia parpadeando estos dos displays, estos dos LEDs que nos indica los pulsos que está entregando de acuerdo a la frecuencia programada por defecto al inicio, que en este caso son 80 por minuto. Iniciamos con esta primera tecla, la tecla de bloqueo, oprimimos y podemos observar cómo un candado aparece indicándonos de que los parámetros están bloqueados y no nos va a permitir modificar ninguno. Al intentarlo nos va a aparecer nuevamente un icono indicándonos de que está bloqueado el equipo. Para desbloquearlo vamos a proceder a oprimir nuevamente la tecla de bloqueo. Continuamos con los diales de selección de frecuencia. Con este dial vamos a poder modificar la frecuencia. En sentido de las manecillas del reloj va a aumentar esta frecuencia. Podemos ver cómo aumenta la frecuencia de parpadeo de los LEDs indicadores. Y hacia el otro lado, en sentido contrario a las manecillas del reloj, nos va a disminuir la frecuencia. Continuamos con el dial de salida auricular. Con este dial vamos a poder aumentar el nivel de salida o disminuir este mismo nivel. Igualmente, el dial de selección de salida
de la parte ventricular, podemos aumentarlo o disminuirlo. Para la salida auricular vamos a poder seleccionar desde 0.1 miliamperio hasta 20 miliamperios. Es el rango posible de selección. Para la salida ventricular vamos a poder seleccionar desde 0.1 miliamperios hasta 25 miliamperios. Vamos a continuar con el dial de selección de menú. Activamos la pantalla menú con la tecla menú y nos encontramos en el primer menú, como lo indica acá, este número 1. Después de ingresar a ese primer menú vamos a poder seleccionar las diferentes opciones con la tecla Select. Como podemos ver, Select va a seleccionar los diferentes menús. Para poder modificar la opción que tenemos seleccionada, movemos el dial en la dirección que deseamos modificar. Para seleccionar el siguiente menú, el menú 2, vamos a seleccionar nuevamente la tecla menú y él nos indicará que ya se encuentra en el menú número 2. Seleccionamos nuevamente y vamos al menú número 3 y nuevamente estaremos en el menú llamado M, que es el menú para seleccionar los diferentes modos. La tecla pausa, si presionamos la tecla pausa, él nos va a detener el equipo por 10 segundos o mientras la tenemos oprimida. Si la tenemos oprimida más de 10 segundos, automáticamente va a terminar la pausa. Tenemos la tecla emergencia y esta tecla va a permitir la activación asincrónica del equipo, esté o no esté encendido. Oprimimos y automáticamente él inicia un modo de estimulación asincrónico. Para poder pasar a un modo sincrónico, él nos pide que presionemos ON. Podemos observar también que si tenemos el equipo apagado, primero que todo apagamos el equipo oprimiendo 2 veces la tecla OFF. Si oprimimos la tecla emergencia, él automáticamente inicia el equipo en los valores asincrónicos ya predeterminados y que vamos a poder modificar con las teclas dial, con los botones dial. Regresando nuevamente al display superior, vamos a encontrar que la pantalla ya se encuentra bloqueada debido a que el dispositivo, después de no detectar ninguna actividad durante algunos 10 segundos, se va a bloquear automáticamente. Procedemos al desbloqueo desde la tecla correspondiente y vemos que la pantalla nuevamente está libre. En esta parte vamos a encontrar unos indicadores de configuración. Estos indicadores lo que nos está mostrando es la configuración de los modos del modo activo. En este caso vemos que está dividido en dos partes. Primero, la que dice Pace indica la estimulación y la que dice Sense indica la detección. Para este caso vamos a encontrar de que el equipo está configurado para una estimulación en ambas cámaras, la auricular y la ventricular. El equipo está configurado para una detección en solamente cámara auricular, más no ventricular. Cuando me refiero a detección, estoy hablando de detección intrínseca de la actividad cardíaca del paciente. Vamos ahora a encontrar el ajuste de frecuencia, que se puede modificar desde un valor de 30
hasta 200, identificando que vamos a poder movernos en intervalos de 5, empezando desde 30 hasta 50. Después de llegar a 50 se va a poder mover en intervalos de 2 en 2, y después de llegar a 100 vamos a poder movernos en intervalos de 5. Continuamos y encontramos la salida auricular, y también vamos a poder movernos en intervalos de 2 en 2 hasta llegar a 5. Por debajo de 5 nos moveremos en intervalos de 0.5, y cuando llegamos a 1 nos moveremos en intervalos de 0.1. Podemos bajar este valor hasta llegar a 0, lo que nos indicará la desactivación de esta salida. Acá podemos ver off. Entonces en este momento la salida auricular está desactivada, y podemos verlo acá en estos indicadores que la salida auricular no está activada, mientras que la ventricular sigue entregándonos una estimulación. Lo mismo podemos hacer con la salida ventricular. Podemos bajarla al nivel mínimo hasta poder desactivarla. Cuando la batería se nos está agotando, vamos a poder encontrar un indicador en esta parte de batería, un icono de la batería. Una vez vemos este icono, vamos a tener aproximadamente hasta 24 horas para realizar el cambio, pero no debemos esperar a esto, y debemos proceder a cambiarla una vez observemos el icono de batería en este lugar. Vamos ahora a revisar las opciones que nos ofrece el display inferior. Primero que todo, oprimimos la tecla menú y se nos despliegan las opciones del primer menú. Como lo indica acá abajo, el número 1, estamos en el primer menú. En este primer menú se trata de un modo de ajuste manual de la sensibilidad auricular y sensibilidad ventricular. También el intervalo auricular ventricular y el seguimiento activo o desactivo. Dependiendo de los ajustes de estos parámetros manualmente, el modo acá marcado va a ir cambiando. En este modo que vemos aquí de se podrá cambiar al ajustar la sensibilidad auricular. Como vemos, ya está seleccionado en un recuadro, o sea, así que podemos realizar un ajuste. En este caso hacemos un ajuste de la sensibilidad en intervalos de 0.1. Después de 2 va a ser ajustes en intervalos de 1. En este caso debemos recordar que un mayor valor acá, un mayor valor de sensibilidad, nos está refiriendo a una sensibilidad menor. Entre este valor sea menor, vamos a tener una sensibilidad mayor. Si bajamos toda esta sensibilidad, es decir, que este valor sea más alto, quiere decir sensibilidad casi nula, se nos va a cambiar entonces el modo. Acá vemos DBI. Lo mismo podemos hacer con la sensibilidad de la cámara ventricular, ajustando. Primero seleccionamos con este botón Select, bajamos y seleccionamos esa segunda opción, y ya podemos realizar el ajuste de sensibilidad. Recuerden que estamos subiendo este valor, quiere decir una menor sensibilidad. Cuando llegamos a 0 se nos cambia a este modo.
Finalmente, esta opción de intervalo auricular ventricular se verá modificada de acuerdo al parámetro de frecuencia y automáticamente se modificará. Sin embargo, después de seleccionarlo, también podemos realizar una modificación manual. Como podemos observar, la opción de tracking o seguimiento se nos ha desactivado, ya que tenemos desactivada la sensibilidad de ambas cámaras. Asimismo, podemos observar que al desactivar la sensibilidad se nos activa o se nos anuncia que se encuentra en modo asíncrono la estimulación. En estos casos, tanto auricular como ventricular. Para poder activar la sensibilidad, volvemos a disminuir el valor de sensibilidad. Selecciona. Se nos desaparece el modo asíncrono. Lo mismo hacemos para la ventricular. Ya está seleccionada. Aumentamos. Selecciono. Y nuevamente nos aparece activa la opción de seguimiento, la cual también manualmente podemos seleccionar y desactivar. Cuando desactivamos, nos cambia a modo DDI. Para continuar con el siguiente menú, el menú número 2, oprimimos la tecla menú y nos encontramos ahora en el menú 2. El menú 2 es otro grupo de parámetros que pueden ajustarse de forma manual o de lo contrario vendrán ajustados de forma automática según la frecuencia seleccionada. Podemos de esta forma entonces modificarla seleccionándolo por medio de la tecla Select. Vamos a poder seleccionar el parámetro que deseamos y modificarlo, o al final está la opción para determinar si quiero dejar los parámetros que se ajustan automáticamente de acuerdo a la frecuencia. Para continuar con el menú número 3, vamos nuevamente a oprimir la tecla menú. Este menú nos ofrece la opción de estimulación auricular rápida. Para esto podemos seleccionar la estimulación según la necesidad mediante el dial de selección y podemos entregar esta estimulación oprimiendo la tecla Select. Se entregará la estimulación durante el tiempo que estemos oprimiendo la tecla Select. Como podemos ver, ahí está el LED indicador de estimulación parpadeando en la frecuencia seleccionada. Una vez soltamos, los parámetros vuelven a los establecidos anteriormente. Si llegado el caso tenemos la salida auricular en 0, cuando oprimimos la tecla Select nos va a entregar una estimulación de 10 miliamperios por preajuste. Continuando con las opciones del menú, oprimimos nuevamente la tecla menú e ingresamos a las opciones donde vamos a poder elegir el modo bicameral que deseamos. Seleccionamos mediante el dial y seleccionamos con la tecla Select. De ese modo ya nos queda activo
en este caso el modo DOO, y con los valores definidos por el equipo. Los cuales, si deseamos hacer algún ajuste manual, pues deberemos volver al menú 1 y 2, que son los parámetros que se pueden ajustar de forma manual. Volviendo nuevamente a la función emergencia, si oprimimos el botón vemos cómo inicia automáticamente e inmediatamente el equipo en un modo asíncrono con estimulación bicameral, el cual podemos modificar. Si vamos a hacer una estimulación monocameral, pues vamos a desactivar una de las salidas de la cámara, por ejemplo en este caso ventricular. Nos queda una salida monocameral asíncrona, ya que no, por ajuste de emergencia, no hay un ajuste de sensibilidad. Para realizarlo vamos a oprimir la tecla ON y automáticamente nos queda un ajuste de sensibilidad en la salida auricular. Para realizar el ajuste de esa sensibilidad, pues vamos nuevamente a la opción menú y realizamos la sensibilidad, la modificación de sensibilidad desde acá. Finalmente, el equipo se puede limpiar con un trapo húmedo en agua o en alcohol al 70%, evitando que el líquido se nos vaya a través de las conexiones, o en la parte de la batería o dentro del equipo. Los cables también se deben limpiar por cada uso. Los cables sí se pueden sumergir en líquido, pero se deben secar antes de enviar a esterilizar.